Pues sí, dice, esta falta de arraigo a cualquiera de los valores permanentes, esta ceguera que nos impidía ver la verdadera finalidad de nuestras vidas, producía otro mal resultado, porque mientras estuviéramos convencidos de que podíamos vivir exclusivamente a base de nuestra inteligencia y de nuestras fuerzas individuales, sería imposible tener una fe operante en un poder superior. Y sí dice que esta falta de arraigo a cualquiera de los valores permanentes, y esa falta de arraigo a los valores permanentes, pues ni siquiera yo los conocía, ¿no? ¿Cuáles eran esos valores permanentes? La humildad, la verdad, la fe, la esperanza. Situaciones como esas que uno cuando está en la actividad o anda fugado de la realidad no puede uno entender cuáles son esos valores permanentes. A lo único que le interesa a uno es el aquí y el ahora, y el que no tranza no avanza, que no se metan en mi vida, yo no me meto en la de ustedes, y mientras esté yo plácidamente y completamente a gusto en mi vida, pues no me interesa la vida de los demás, ¿no? Pero dice que esta ceguera que nos impidía ver la verdadera finalidad de nuestras vidas, y yo la verdad la finalidad de mi vida era nada más vivir el día de hoy. No tenía yo así algún destino, alguna meta, ninguna situación que para mí fuera algo factible en algunos años, ¿no? Sí pensaba que pues a lo mejor dentro de algunos años iba a tener una casa, un coche, un terrenito, algo, pero pues yo pensaba que me iba a caer del cielo, que no me tenía que esforzar, que me lo iban a dejar de herencia, que alguien me iba a regalar una casa, que me iba a sacar la lotería, o cualquiera de esas tonterías que uno empieza a pensar cuando uno vive fugado de la realidad, pues es exactamente lo que uno piensa cuando uno es un inmaduro emocional, ¿no? Y esta, dice, producía otro mal resultado, porque mientras estuviéramos convencidos de que podíamos vivir exclusivamente a base de nuestra inteligencia, y eso a base de nuestra inteligencia está canijo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuál inteligencia? Con mis estudios superiores de secundaria, luego, leo, me aburro, me da sueño, no puedo ver, las cosas. Antes me interesaba mucho leer, pero para quedar bien, y eso empezaba yo a leer las primeras 2, 3 hojas, me pasaba hasta el final, veía el resumen, y pensando en leer lo que se resumía al final de lo que era una obra, un tratado, lo que fuera, yo ya estaba ciertamente convencido de que yo ya había leído todo el libro. Y ya yo sentía, pensaba y me imaginaba que ya lo había yo leído completamente, ¿no? Y dice, y de nuestras fuerzas individuales, dice, sería imposible tener una fe operante, y esa fe operante pues jamás va a existir, porque cuando uno cree que sabe, uno cree que hace, les digo que yo esperaba que me cayera una casa del cielo, que me caería una herencia o alguna lanita, y pues jamás me va a caer absolutamente nada, ¿no? Ese es un mundo donde únicamente los, dice, ilusionistas en bancarrota, son los que vivimos ahí, porque estamos jugados de la realidad. Nunca podemos ver más allá de lo que está factible ahorita, y uno tarda años en despertar de esta ceguera espiritual, moral y de inteligencia, ¿no? Uno no crece, parece uno que es un niño de 6 7 8 años que está esperando que alguien llegue para que lo salve, lo rescate, le dé algo, le dé de comer, le regale algo, situaciones como esas, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ganar dinero, a tener la posibilidad de tener un trabajo más o menos estable, fijo, me lleno de soberbia, ¿no? Y empieza a llegar el dinero, mi esposa también trabaja, y me doy cuenta de que de alguna manera
esa arrogancia que uno empieza a tener por ganar un poquito de dinero, pues yo ya me sentía que tenía yo las grandes cantidades de dinero, ¿no? Y y obviamente que se empieza a ganar dinero, nos regalan, ahí sí nos dieron un terreno, lo compramos a muy bajo costo con mi suegro, que casi nos lo regaló, empezamos a hacer una casa y uno se empieza a llenar de soberbia, ¿no? Porque como yo sí tengo, otros no tienen, pero aun cuando uno empieza a tener cosas materiales, ese vacío, ese hueco, esa falta de fe, esa falta de destino, esas situaciones sin esperanza que uno tiene en la vida, pues se van y empieza uno a sentirse hueco otra vez. Y entonces llega el momento en que eso que posiblemente fue una satisfacción en ese momento es momentánea y se va. Y empieza uno a buscar más situaciones. Cuando yo empecé a fugarme verdaderamente de la realidad en la situación del alcoholismo, era únicamente ver que en ese momento yo podía pasarla bien y no me importaba absolutamente nada. Llegó el momento en que me olvidé durante 15 años lo que era tener una responsabilidad de mi hijo, de la casa, si había o no había necesidades, medio uno cumplía, y situaciones como esas, ¿no? Entonces cuando me dicen que sería imposible tener una fe operante en un poder superior, y cuando llego a Alcohólicos Anónimos para tratar de resolver el problema, posiblemente de un divorcio, posiblemente de que pues ya me iban a largar con todo y todo a la calle porque era imposible vivir conmigo, pues digo, pues tengo que ir a algún lado para poder resolver esto, ¿no? Pero me dicen que necesito pensar en un poder superior, y eso me lo dicen que puede ser el grupo, ¿no? Y me parece bien, pero cuando me empiezan a hablar de Dios y con un soberbio como yo que se cree Dios, que es un verdadero tarugo, que cree que va a resolver la vida en un 2x3 porque piensa que mañana sí voy a chambear, mañana sí la voy a hacer, les voy a demostrar, y situaciones como esas que uno empieza a pensar en una situación irreal de lo que uno debería pensar. Entonces pues no le da cabida a creer que uno necesita pensar que debe de tener una fe en alguien, ¿no? Por lo menos en el grupo. Para mí me sirvió durante 4 largos años pensar que el grupo me podía ayudar. Pero esa situación fue una eterna agonía donde lo único que haces es tapar la botella, decimos, con la corcholata de AA. Y eso de tapar la botella con la corcholata de AA es vivir en abstinencia únicamente, no sobrio, sino en abstinencia, donde todo te irrita, donde todo te molesta, tus hijos te caen mal, tu esposa te aburre, los compañeros los ves chiquitos y orejones, y al padrino no se diga, pues, imagínate, te toca un padrino que viene del ramo de la construcción y tú te crees un intelectual, pues estás jodido, ¿no? Estás lleno de soberbia, todo frustrado, porque la vida que tú viviste, dice, no te resultó, no resultó, una vida mal vivida, una vida que no funcionó. Y entonces cuando te dicen, estás derrotado, Miguelito, no sirvió para nada tu vida, necesitas rehacerla, conseguirte una vida nueva, renunciar a todo lo que eres tú y empezar a poner la vida y la voluntad en un poder superior. Y si yo vengo peleado con ese señor, ¿cómo le voy a hacer? De pequeño me quitó a mi madre, me quitó a mis medias hermanas. El padrastro con el que yo vivía 2 veces quiso matarme. Y situaciones como esas de odio y frustración, de soledad y tristeza, que no te dejan ni siquiera visualizar qué es lo que te están diciendo los compañeros del grupo. ¿Por qué? Porque estás lleno de odio y resentimiento, de soledad y tristeza, y una amargura tal que te impide por lo menos analizar un poquito, detenerte un poquito en que si estos compañeros tienen o no razón. Y entonces
llega el momento en que esa fe operante no llega. Y yo me pasé 8 largos años en una situación de agonía tremenda, donde los compañeros cuando yo llegué me dijeron, necesitas ponerle confianza a esto, porque si no has fondeado allá afuera, Miguel, vas a fondear en vivo y a todo color. Y pues yo pensaba, digo, no, estos compañeros pues, están locos, unos llegaron al manicomio, otros a la cárcel, otros al hospital, yo no he llegado a tal grado, ¿no? Y entonces, prejuiciando todo eso, que gracias a la misericordia de Dios no había llegado a tales extremos, pero yo no me daba cuenta, ¿no? Y entonces, llega el momento en que, quieran o no, dejo de beber durante 8 largos años, por la gracia de Dios, pero esos 8 años pensé que era por mis posibilidades, por mis fuerzas, por lo que yo podía hacer, y nunca me di cuenta que era gracias al poder del grupo, gracias al poder de Dios, gracias al poder de la literatura. Yo, lleno de soberbia todavía, de arrogancia y de odio, pensaba que era por mis propios medios, mis propias fuerzas, que podía haber dejado de beber. Y entonces llega el momento en que la situación espiritual es tremenda y llegas a la sentencia donde te dicen, o vives sobre una base espiritual o esperas el amargo fin. Y pues gracias a Dios, cuando tú pides las cosas de corazón llegan, y en ese momento llegó uno que fue uno de mis padrinos, donde lo vi alegre, como dice Bill W. cuando llegó su amigo Evi. Dice Rosaganti, el cutis fresco, lo vi cambiado, había agarrado una tierra nueva, era otro. Y entonces todo eso lo vi en un compañero, ¿no? Donde venía rozagante, lleno de felicidad, lleno de espiritualidad, lleno de esperanza. Pensaba yo que de alguna manera yo podía obtener eso, y le pregunté y me dijo, sí, vamos a tener que trabajar. Y humildemente le pedí que me llevara a su grupo, que empezáramos a trabajar, pero esa fue la primera vez donde yo puse mi fe en una persona que hoy entiendo que gracias a la gracia de Dios, Dios se manifestó a través de él para que llegara a mí. Un soberbio como yo no puede, sino por difíciles y caminos que casi son un enigma, que llegue Dios a ti para que tú puedas entenderlo de una o mil maneras. Entonces, esa fe operante para nosotros que somos unos soberbios y unos egoístas, únicamente puede llegar a través de la agonía, no puede llegar a través de otra situación, de la desesperanza, de la desesperación, de clamar a Dios como Bill W. lo hizo ahí en el Hospital Towns, ¿no? Si es que existe un Dios que se manifieste. Y así, necesariamente, cuando tú ya estás en posibilidades de empezar a practicar el programa de 12 pasos, pues Dios se manifiesta, ¿no? Pero pues gracias a Dios es a través de la agonía, porque un necio como yo no puede entender de ninguna otra forma.